Bienvenidos a esto que es la edición número 20 ya del Ministerio Artios Biblia, ministerio donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Estamos avanzando ya en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. El pasaje que toca en esta oportunidad para nuestro estudio está en el capítulo 3 y los versículos 5 hasta el 9. Lo voy a leer primero y luego vamos a exponerlo. Colosenses 3 del 5 al 9 dice así: Por tanto, hagan morir los miembros sobre la tierra o los miembros terrenales: la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora, desechen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de su boca. No mientan los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Muy bien, estamos en la sección práctica ya de la carta a los Colosenses. El tema de la sección que va desde capítulo 3, versículo 1 hasta capítulo 4, versículo 6, es el desarrollo práctico de nuestra plenitud en Cristo. Como hemos de recordar, nuestra plenitud en Cristo es el tema central de la carta, y en esta sección final de Colosenses el asunto es cómo se desarrolla en la práctica nuestra plenitud en Cristo. ¿Cuál es el tema entonces? Se trata de llevar a la práctica nuestra nueva vida en Cristo, que es el tema de capítulo 2, versículos 11 al 15. No, esta nueva vida en Cristo, no mediante prácticas legalistas, místicas o ascéticas, como Pablo deja muy en claro en capítulo 2, versículos 16 al 23, sino mediante la conjunción, la unión de una serie de elementos transformadores, les vamos a llamar, y por lo menos hay tres de esos elementos que Pablo menciona a partir de capítulo 3, versículo 1. El primero es una nueva orientación mental, tema del último video. El segundo elemento transformador tiene que ver con nuevos hábitos, que es el tema de este video. Y el tercero tiene que ver con un nuevo ambiente. El ambiente está formado por nuestras relaciones más nuestras experiencias. Y estos tres elementos transformadores juntos, una nueva mentalidad, nuevos hábitos y un nuevo ambiente, nuevas relaciones, nuevas experiencias, es lo que nos va a permitir desenvolvernos en esa nueva vida que tenemos en Cristo. Ahora, la nueva orientación mental es el tema del video anterior, y aquí estudiaremos, como ya lo mencioné, los nuevos hábitos de la nueva vida en Cristo. Primero voy a exponer el texto, después lo voy a resumir y aplicar sus aspectos principales a nuestras vidas. Entonces, la exposición tiene que ver del pasaje que ya leí en Colosenses 3 del 5 al 9, con tres clases de hábitos que debemos abandonar. Tres clases de hábitos que debemos abandonar. Primero, los tres están expresados a manera de mandamientos. Primero, haz morir toda inmoralidad sexual, capítulo 3, versículos 5 al 7. Segundo, abandona la ira descontrolada, capítulo 3, versículo 8. Y tercero, deja de mentir. Tres mandamientos, prohibiciones que el apóstol da, todas relacionadas con nuestros hábitos. Veamos cada una de ellas. Primero, haz morir toda inmoralidad sexual, es el tema de capítulo 3 del 5 al 7. Yo veo en este pasaje tres niveles de inmoralidad sexual y dos razones por las cuales debemos abandonar esa inmoralidad. Primero, los tres niveles. Las dos primeras palabras que Pablo utiliza ahí en el idioma original nos hablan de un nivel físico.
en cuanto al pecado sexual. La expresión los miembros terrenales ya apunta hacia eso. Y las dos primeras palabras, la primera que significa toda clase de inmoralidad sexual, algunas traducciones la vierten como fornicación, pero realmente en el idioma original se refiere a cualquier clase de inmoralidad o conducta impura sexual. Y la segunda, impureza. Esas dos tienen que ver con un nivel puramente físico de inmoralidad. Pero más abajo de ese nivel físico hay un nivel emocional, porque las siguientes dos expresiones que Pablo utiliza tienen que ver con nuestros deseos. Él habla de pasiones, él habla de deseos malvados que también tenemos que hacer morir. El primer nivel es físico, pero la inmoralidad sexual tiene también un nivel emocional. Y el tercero es un nivel espiritual, porque al final de ese pasaje Pablo dice que tenemos que hacer morir también la avaricia, o una mejor traducción sería la codicia, la cual es idolatría. Por supuesto que la palabra idolatría es una palabra religiosa, es una palabra espiritual, y debemos dejar en claro que aquí Pablo no está hablando de avaricia o codicia en el aspecto económico, sino de codicia sexual, que es precisamente el tema que él ha venido tratando. Se trata de la inmoralidad sexual en su raíz más profunda, en su raíz espiritual. Más adelante lo vamos a tratar en detalle, pero ahora quiero adelantar. A la raíz de todo pecado sexual hay un problema espiritual, hay un problema de idolatría, que es lo que Pablo presenta. El nivel más externo, el nivel físico de la inmoralidad sexual es el que Pablo presenta con las dos primeras palabras. Debajo, a la raíz del nivel físico, hay un nivel emocional. El pecado sexual implica algo emocional, pero más profundamente todavía hay un nivel espiritual, un nivel de codicia, un nivel de idolatría. Esos son los tres niveles de pecado sexual o de inmoralidad sexual que Pablo menciona. Y él da dos razones por las cuales debemos hacer morir toda inmoralidad sexual. Primero, la ira de Dios. Pablo es muy claro aquí. Es una razón teológica. Él dice que la ira de Dios viene contra aquellos que cometen los pecados sexuales. La ira de Dios en la Biblia es su santa respuesta, su santa indignación contra el pecado. La ira de Dios es real y es activa. Tenemos que ser claros en esto. Y el pasaje presenta, al mencionar la ira de Dios, una seria advertencia contra el pecado de tipo sexual. Atrae la ira de Dios, dice Pablo. Y esa es una de las razones más de peso, más importantes, por las cuales tenemos que hacer morir en nosotros el pecado sexual. La segunda razón tiene que ver con la conducta pasada. Es una razón espiritual o ética. Anteriormente, dice Pablo en el versículo 6 o 7, si no me equivoco, vivían ustedes, le dice a los colosenses, en esta clase de pecados. Esa frase anteriormente se refiere a nuestra vida pasada antes de haber experimentado la reconciliación de la que Pablo habla en capítulo 1, versículos 21 y 22, y antes de haber experimentado la nueva vida en Cristo, de lo cual ya habló en capítulo 2, versículos 12 y 13. La inmoralidad sexual es parte de la vida antigua que hemos dejado atrás al haber muerto y haber resucitado con Cristo. Y Pablo nos manda a poner en práctica entonces lo que ya hemos experimentado en Cristo. Y por consiguiente, practicar la inmoralidad sexual sería volver a una vida que dejamos atrás. Y estas son las dos razones por las cuales hay que hacer morir los hábitos de inmoralidad sexual en nuestras vidas. La ira de Dios, y que son hábitos que pertenecen a una vida que ya dejamos atrás. No hay por qué volver a ellos. Entonces, el primer mandato es: haz morir toda inmoralidad sexual. El segundo, abandona la ira descontrolada.
capítulo 3, versículo 8. A diferencia de nuestra vida anterior, que es lo que Pablo menciona ahí en el versículo 7, la vida que ya dejamos atrás, ahora mismo, dice el verso 8, en la nueva vida debemos despojarnos de toda manifestación de ira fuera de control. Nuevamente, Pablo presenta 3 niveles de ira. Como habló de 3 niveles de pecado sexual, también hay en este pasaje 3 niveles de ira. El primero podríamos llamarle ira explosiva, explosiones de enojo del tipo de volcán en erupción, podríamos decir de alguna manera. La primera palabra que Pablo usa en 3:8 se refiere a esta explosión de ira y tristemente debo reconocer que es mi propia clase de ira que más se manifiesta en mi vida, este tipo explosivo. Pero el segundo nivel es de un rencor malicioso, que es otra de las palabras que Pablo usa ahí en 3:8, del tipo de ira que se retiene, que se guarda, no explota. La persona se lo traga, por decir así, lo alimenta en su interior. Es una ira que se acumula y fantasea con causar daño al otro. Si la ira, el primer nivel de ira que vimos era una ira explosiva, esta es una ira vengativa, es una ira acumulada. Pero también debemos abandonar esa clase de ira. Y el tercer nivel es de calumnia ofensiva, que son las otras 2 palabras que Pablo menciona en capítulo 3, versículo 8. Ahora, esta clase de ira, de calumnia ofensiva, es proveniente de las 2 clases de ira anteriores. Porque por un lado, la persona que explota de ira ofende a los demás, mientras que la persona que se traga la ira anda hablando mal con otras personas de aquel que le ha causado daño. Entonces, por un lado hay quien explota en ofensas y obscenidades, y por el otro lado hay quien busca venganza a través de hablar mal, de calumniar, degradar y dañar la reputación de la persona que te ha ofendido delante de otros. Como sea, esta clase de ira, de calumnia ofensiva, es la expresión exterior de la ira interior que la persona trae. Es una ira verbal. Sin embargo, Pablo dice que cualquiera que sea el nivel de ira que haya en nuestras vidas, tenemos que abandonarlo. Por un lado hay que hacer morir todo hábito de pecado sexual y por otro hay que abandonar la ira descontrolada. Y el tercer mandamiento que Pablo da es simplemente deja de mentir. Capítulo 3, versículo 9. La forma del mandamiento aquí indica cesar una actividad en proceso. Se refiere al abandono de un hábito de mentira ya establecido en nosotros. Y la razón que da Pablo, como en otras partes de la Biblia, es que la mentira destruye la unidad entre los creyentes. Me parece que este mandamiento de dejar de mentir es suficientemente claro y directo, pero más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto. Y estos son los 3 mandatos, es la exposición que he presentado. Abandona o haz morir, primero, toda inmoralidad sexual, 3 del 5 al 7, abandona la ira descontrolada, 3:8 y deja de mentir en 3:9. Entonces, para resumir, el pasaje nos ordena abandonar ciertos hábitos pecaminosos, particularmente de tipo sexual, de tipo de ira y de tipo de mentira. Estos 3 tipos de pecado, de hábitos pecaminosos, corresponden a nuestra vida anterior y no son compatibles con la nueva vida en Cristo. Producen destrucción, tanto en nosotros mismos como en otros. Son los hábitos, ya lo mencionamos, de la inmoralidad sexual, la ira descontrolada y la mentira. Y seamos honestos, ¿quién de nosotros no ha tenido en algún momento de su vida, incluso de su vida cristiana, problema con alguno o con varios de estos hábitos de pecado? Yo lo he tenido, debo reconocerlo, y posiblemente varios de los que ven este video también. Los mandatos que Pablo da en ese pasaje son claros y directos, pero debemos preguntar,
¿Es acaso fácil abandonar este tipo de hábitos pecaminosos? ¿Podemos desechar de inmediato conductas que hemos desarrollado y reforzado con el paso de los años? No es fácil abandonar los hábitos de pecado que hay en nuestras vidas. Por eso necesitamos algunas claves bíblicas que nos ayuden en este proceso transformador de nuestros hábitos, y yo veo por lo menos 5 claves que nos van a ayudar a desechar estos hábitos de pecado de nuestras vidas. Las voy a mencionar y luego voy a exponer algunas de ellas. 5 claves para que haya una transformación de hábitos en nosotros. Les vamos a llamar al primero el desarraigo, al segundo la adoración, al tercero el costo, al cuarto la sustitución y al quinto el contagio. Ahora, en este video vamos a ver los 3 primeros, las 3 primeras claves, y las otras 2 las vamos a ver en el próximo video. Hablemos entonces de lo que hemos llamado el desarraigo. Debajo de todo hábito de pecado, y esto es importante, hay una raíz emocional y espiritual que debo desarraigar de mi vida. Debajo de toda conducta hay fuerzas emocionales y espirituales de las cuales el acto externo es únicamente el fruto. Es la manifestación externa de una raíz más profunda. Una de las claves del abandono de hábitos de pecado consiste en descubrir cuál es la raíz que hay debajo del acto que estoy cometiendo y cortarla. Por eso le hemos llamado a esta clave el desarraigo. Veamos 2 ejemplos de esto. Hablemos primero del pecado sexual. El proceso que Pablo presenta en capítulo 3, versículo 5 es el siguiente: la idolatría, que es una raíz espiritual, un pecado espiritual, produce pasión o deseo, que es un nivel emocional, y eso a su vez engendra la conducta de impureza o inmoralidad. Idolatría, pasión o deseo, y luego viene el acto, la conducta inmoral. Debajo de todo pecado sexual, ya lo había mencionado, hay una raíz de pasión emocional e idolatría espiritual, lo que podríamos llamar el Dios placer. Está ahí en medio del pecado sexual. Entonces hay que identificar esas raíces emocionales y espirituales para poder desarraigarlas. Hablemos, por ejemplo, también de la ira descontrolada en 3:8. ¿Cuál es aquí el proceso? La ira verbal, la ofensa, la calumnia, el hablar mal de aquel con el cual estoy enojado, proviene, por un lado, de un enojo que puede ser explosivo, que se manifiesta de forma inmediata, o proviene de un rencor acumulado. Debajo de la ofensa, de la ira verbal, que puede ser ofender directamente o que puede ser hablar mal de otro maliciosamente, debajo de eso hay una raíz de ira explosiva o de ira vengativa, de rencor acumulado. ¿Cuál es entonces la clave aquí? Una vez que ya logré identificar la raíz de mi conducta, de mi hábito de pecado, la clave es que debemos descubrir, por decir así, desenterrar la raíz de tu pecado, de mi pecado habitual. Tenemos que identificar esa raíz para poder desarraigarla, para poder cortarla. En mi caso, quiero hablar como un ejemplo personal de mi perfil de ira. Yo tengo problemas de ira. La gente que me conoce muy de cerca puede dar testimonio de eso. Mi enojo es explosivo. Ese es mi perfil de ira. No soy rencoroso, pero sí soy de los de mecha corta que explotan muy rápido. Y entonces tiendo a ser de los que ofenden a otras personas. El tipo de papá Hulk, debo decirlo con vergüenza, porque soy muy rápido para enojarme y ofender a mis hijos, muchas veces a mi esposa. La ira, yo pienso que una de sus manifestaciones más inmediatas es en el hogar, y así es en mi caso. Ahora, mi esposa me ayudó. Una vez ella me preguntó: ¿por qué siempre estás enojado?
¿Por qué reaccionas a todo con enojo? Y esa pregunta me hizo detenerme y me hizo pensar. Y por primera vez en mi vida me vi confrontado con la realidad de mi conducta destructiva, de que yo le estaba haciendo daño a mi familia. Y entonces pude hacer una evaluación de mi propia vida y descubrí que debajo de mi hábito de ira había dos raíces. Por un lado, un modelo incorrecto en la crianza que tuve yo, fue lo que aprendí en la casa de mi mamá donde me crié, pero por otro lado, y esto fue muy importante para mí descubrirlo, como una raíz de mi pecado de ira, un deseo de controlar a los demás mediante la intimidación. La ira llegó a ser para mí una forma de intimidar y de controlar, porque a través de mi enojo yo podía aplastar el enojo de mis hijos, el enojo de mi esposa, y el más enojón ganaba, y el más enojón controlaba, y se hacía lo que el más enojón decía, y el más enojón, lamentablemente, era siempre yo. Llegado a este punto, habiendo desenterrado esas raíces en mi vida, habiéndome autoevaluado, entonces puedo atacar no solo la conducta de pecado, y es difícil reaccionar de manera diferente cuando uno ha reaccionado siempre con enojo. Pero entonces pude también confesar a Dios la raíz de mi conducta pecaminosa y pedir perdón y pedir sanidad y pedir liberación en mi vida. ¿Qué es lo que te estoy aconsejando acá? Tienes que evaluarte a ti mismo, como yo lo hice con mi propio problema de ira. No es fácil esto, pero es muy importante. Evalúate. ¿Cuál es la raíz de tu pecado? Quiero dejarte con esta frase. No puedes cortar de tu vida lo que no puedes identificar. Por eso es importante esto de descubrir las raíces de nuestros hábitos de pecado. Es la primera clave. La segunda es la adoración. En la raíz de todo pecado, especialmente del pecado sexual, hay un problema de idolatría, hay un problema espiritual. La idolatría es simplemente atribuir a algo o a alguien más el lugar que solo Dios debe tener en mi vida. Eso es la idolatría. Y entre otras muchas cosas, Dios es la fuente última de plena satisfacción en nuestras vidas. No existe plena satisfacción, y quiero decirlo, ni siquiera sexual, sin atribuirle a Dios el lugar supremo en nuestros corazones. Por eso, la adoración es una parte fundamental de la práctica de la nueva vida, y más adelante vamos a ver esto en capítulo 3, versículos 16 y 17. Las personas que viven en una conducta pecaminosa en el área sexual, que han alimentado un hábito de pecado sexual en su vida, han convertido el sexo en un ídolo, en un sustituto de Dios. Están buscando placer en una conducta de pecado cuando la plena realización y el supremo placer de nuestras vidas en todas las áreas solo está cuando damos a Dios el lugar que le corresponde. Por eso la adoración limpia nuestro corazón, le da a Dios el lugar que le toca. Si tú tienes problema de pecado en el área sexual, establece el hábito de la adoración en tu corazón, para que ese hábito de adoración a su vez destruya todo ídolo de pecado en tu vida. La adoración contrarresta la idolatría de nuestros corazones. Y la tercera clave que quiero mencionar le vamos a llamar el costo. El costo. Escúchame bien, hermano. Todo pecado viene con un precio a pagar incluido. Ningún pecado es gratis. Ninguno. El pecado destruye vidas, hogares, comunidades. Cada uno de los pecados mencionados aquí en Colosenses 3, pecados sexuales, pecados de ira, pecado de mentira, cada uno de ellos tiene un costo, tiene un precio a pagar. El pecado sexual acarrea la ira de Dios, ya lo vimos, es un costo muy alto.
Tanto la ira como la mentira destruyen la unidad familiar y comunitaria. El pecado tiene un precio de destrucción. Para quebrar nuestros hábitos de pecado, es importante considerar el costo que nos produce el cometer ese pecado. La inmoralidad sexual, la ira descontrolada y la mentira destruirán tu vida y la de tu familia, o posiblemente ya lo están haciendo. Y esto es triste. Por eso, antes de seguir reforzando tus hábitos de pecado, toma en cuenta lo que puedes perder o estás perdiendo ya. Debo confesar que también tuve problema con la mentira. Y me costó el precio que tuve que pagar fue perder la confianza de mi esposa. Yo mentía en cosas pequeñas, pero a partir de que eso se hizo un hábito en mi vida, mi esposa ya no sabía cuándo confiar en mí, ni en cosas pequeñas ni en cosas grandes. El pecado destruye. Y una de las cosas que me ayudó a abandonar ese hábito de la mentira fue darme cuenta del precio que estaba pagando. Entender que la confianza de mi esposa para mí era más importante que seguir reforzando ese hábito de la mentira. Considera el costo, hermano. Eso te puede ayudar a abandonar tus propios hábitos de pecado. Terminemos diciendo lo siguiente: los hábitos de pecado sexual o de ira o de mentira, esos hábitos de pecado en nuestras vidas son difíciles de quebrar. Tenemos muchas más posibilidades de lograrlo cuando utilizamos juntas las claves que Dios nos dio. El desarraigo, la adoración y el costo son llaves que usadas en conjunto tienen poder para abrir en nuestras vidas la puerta de la libertad de los hábitos de pecado. Ahora, en el próximo video estudiaremos dos más de esas llaves divinas de libertad. Le llamamos a estas dos la sustitución y el contagio, pero eso va a ser en el próximo video. Y precisamente para ayudarte a alcanzar esa libertad que Dios quiere para tu vida y la mía, está este ministerio que se llama Artios Biblia. Espero que este video te ayude y tú puedas ayudar a otros también a quebrar hábitos de pecado en tu vida y en la de los demás. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.